hablar de un tema que todos hemos vivido de alguna manera y que sentimos bastante personal. Y no es un tema solamente de nosotros, realmente todos los cirujanos lo vimos y quisiera empezar con este caso. Es un paciente que presenta dolor en el hipocondrio derecho. Se hace una colonoscopia para la evaluación de ese dolor y se encuentra que hay material protésico que está protruyendo a través de la pared del ciego. Y lo que se recuerda en este paciente es un antecedente de una herniorrafia transabdominal en el pasado y pues hay claramente un desplazamiento de la malla y compromiso del colon. Entonces, pues las complicaciones en este tipo de cirugías ocurren y el tema es cómo las podemos prevenir y cómo podemos manejarlas cuando ocurren. Y es un tema que nos compete a todos, no es un tema exclusivo de nuestra época. Hay unos artículos bastante interesantes acerca del manejo y de la incidencia de las complicaciones que van a los grandes cirujanos que han aportado tanto al manejo de la hernia inguinal. Entonces, el doctor Nijhuis tiene este artículo publicado en 1983, en el cual describe las diferentes complicaciones que ocurren después del reparo de una hernia inguinal y pues la incidencia de las mismas. Todos recordarán esta frase, o muchos de ustedes: todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar la explicación a sus fracasos. Y es esa sensación de angustia cuando tenemos el paciente que reconsulta y encontramos que presenta algún tipo de complicación. En un gran libro publicado por Atul Gawande acerca de las causas y el origen de las complicaciones, más allá de lo médico, sino de los grandes ejes por los cuales estas ocurren, él describe tres grandes grupos. El primero de ellos, que se debe a nuestras falencias como cirujanos, a las complicaciones técnicas. Luego están los misterios y desconocidos de nuestra ciencia y arte, y es muy importante resaltar eso, que esto es una ciencia y un arte, y a pesar de que hagamos siempre lo mismo, puede que los desenlaces sean diferentes. Y, por supuesto, la incertidumbre que hay inherente a cada acto médico que hacemos. Entonces, quisiera empezar un poquito al revés el día de hoy. Siempre nos enfocamos en la incidencia y en las complicaciones. ¿Por qué no hablamos un poco al revés y de esos factores de riesgo y cómo podemos evitar las complicaciones antes de que ocurran? Entonces, hay cosas que realmente nosotros olvidamos y que debemos tener en cuenta cuando estamos evaluando a nuestro paciente en la etapa preoperatoria para tratar de optimizar a estos pacientes y hacer que realmente tengamos la mejor posibilidad de un buen resultado y la menor posibilidad de complicaciones. Entonces, cosas como el tabaquismo sabemos que impide la adecuada oxigenación tisular, genera un estado proinflamatorio y, de manera muy importante y relevante, genera una cicatrización ineficaz. La suspensión del tabaquismo debe ser por lo menos una semana previa, un mes previo a la cirugía electiva. Y dado que tenemos en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos la posibilidad de programar estas cirugías, debemos hacer un esfuerzo para que este tipo de cosas no se nos queden entre el tintero y poder atacarlas desde el principio. La obesidad, claramente no vamos a impactar la obesidad de los pacientes en un mes, pero es un factor de riesgo significativo para la recurrencia. Hay estudios que describen que pacientes con índices de masa corporal por encima de 50 tienen un 100% de posibilidades de tener una recidiva. Entonces, estos pacientes debemos ser muy cuidadosos cuando tienen índices de masa corporal por encima de 35, evaluar muy bien la indicación, evaluar muy bien la sintomatología del paciente, la posibilidad de tener una complicación aguda. Y en ese riesgo, balance, beneficio, ver si el paciente puede intentar un programa de pérdida de peso o incluso considerar cirugía bariátrica antes de ser llevado a una herniorrafia para maximizar las posibilidades de éxito. El control glicémico, otro tema que a veces podemos dejar de lado, muy importante en los pacientes que tengan síndrome metabólico o diabetes diagnosticada, estar seguros de que tengan una adecuada evaluación de estas condiciones previa a cirugía. Una hemoglobina glicosilada mayor a 7 se asocia a un aumento significativo del riesgo de la infección del sitio operatorio, y una glicemia en ayunas mayor de 140 miligramos por decilitro aumenta hasta en un 30% el riesgo de infección. Entonces, estos pacientes que son conocidos diabéticos o que tienen síndrome metabólico, debemos en nuestra consulta preoperatoria hacer este tipo de evaluaciones y, sobre todo, propender por un control estricto en las primeras 24 horas posoperatorias
que también esa hiperglicemia puede impactar la incidencia de estas complicaciones tipo infección de sitio operatorio. Hay otras intervenciones, como las profilaxis antibióticas, que deben estar enmarcadas en el contexto de la intervención que se va a hacer, que se va a colocar una prótesis. Hay mucha discusión en la literatura interesante sobre la preparación de la piel. El uso de inmunonutrición se ha utilizado para disminuir el riesgo prequirúrgico de los pacientes. La normotermia y la prehabilitación son otras cosas que podemos considerar según el caso. ¿Cuál es la incidencia entonces de complicaciones asociadas a herniorrafia inguinal? Y hay un estudio bastante interesante de los factores de riesgo asociados al reparo de una hernia inguinal, revisiones sistemáticas donde las incidencias de manera interesante son un poco diferentes a las que nosotros nos imaginamos. En este registro en particular no se tiene en cuenta el dolor crónico posoperatorio, por lo que cuando vemos ese daño nervioso ahí de 0.001 no es la incidencia de dolor crónico, ese se excluye porque se evaluaron solo las complicaciones perioperatorias y no a largo plazo. Pero en este grupo lo que vemos es que de casi 8.000 pacientes, la mayor complicación o la más frecuente son sangrados y la presencia de infecciones del sitio operatorio y asociadas algunas a la fisiología básica del paciente. Entonces, en general, otro dato que es bastante impactante de este artículo es la incidencia de complicaciones asociadas al sitio o lugar donde se está realizando la cirugía. Y es dramático saber que el 0.02% de los pacientes llevados en países de primer mundo o desarrollados solo pueden tener una complicación mayor versus el 2.5% de los pacientes pueden morir después de una herniorrafia inguinal en África. Entonces, se asocia y hay una disparidad importante de la aparición de complicaciones y el escenario en el cual está ocurriendo la cirugía. Si desglosamos un poco más el tipo de complicaciones, las complicaciones en su mayoría, utilizando la clasificación de Clavien-Dindo, son grados 1 y 2 y hay una menor incidencia de grados 3 y afortunadamente muy pocas grado 4. La infección del sitio operatorio, superficial reportada en la literatura usualmente es del 3 al 5% y la profunda, como veíamos, del 0.1 al 0.2%. Recordar que este tipo de infecciones pueden ser agudas en los primeros 5 o 7 días o pueden tener una infección de la prótesis que se está colocando y puede ocurrir incluso durante el primer año después de cirugía. Algunas de ellas pueden ser manejadas no operatoriamente, hasta el 76%, con manejos antibióticos frecuentemente por encima de 4 semanas, y cuando se asocian a colecciones puede utilizarse drenaje percutáneo. Sin embargo, en los casos en los que hay falla terapéutica y persistencia del síndrome inflamatorio e infeccioso, pueden requerir desbridamientos y en algunos casos los retiros de mallas que pueden ser bastante cruentos. Se deben utilizar frecuentemente después de la limpieza inicial dispositivos de vacío o de cierre asistido por vacío para poder lograr manejar estas áreas y posteriormente nuevamente intentar el manejo de la hernia. Las complicaciones urológicas, lesión del vas deferens está reportada en un 0.5% de los casos y saber que las hernias recurrentes son las que tienen mayor riesgo de lesión de esta estructura. También se ha asociado frecuentemente la obstrucción del conducto deferente con el antecedente de los reparos previos. Y es un tema importante que pocas veces consideramos, es que un paciente que tiene un antecedente de herniorrafia y tiene infertilidad puede estar asociado a las dos. Entonces, los pacientes con antecedentes de herniorrafia que han tenido dificultad en su fertilidad, pues pueden tener obstrucción del conducto, tenerlo en cuenta para nuestros pacientes. Las lesiones vesicales, que se pueden reportar entre el 1 y el 3%, y si son reconocidas de manera intraoperatoria, pues pueden ser manejadas con suturas absorbibles en 2 planos. Si su presentación es tardía, dependiendo si es el espacio extraperitoneal o intraperitoneal, pueden presentarse como un urinoma o en algunos casos intraperitoneales como peritonitis. Lo importante es reconocer esta lesión para poder evitar la complicación. Las retenciones urinarias, que todos vemos que es una parte importante del manejo perioperatorio y posoperatorio inmediato del paciente, se pueden presentar hasta en un 25% de los casos, asociados claramente a la edad de los pacientes, en cuya frecuencia pues claramente favorece el sexo masculino, y se deben a varias cosas, a obstrucción como tal de la vía urinaria, o pueden ser por inflamación nerviosa y asociados a la anestesia y la sobredestensión. Entonces, si se prevé que los pacientes van a tener un caso complejo, donde hay una hernia grande o recurrente, es recomendable utilizar catéteres urinarios para evitar retención urinaria asociada a la anestesia y sobredestensión.
Ocurren cosas como el dolor testicular agudo y crónico, aunque es muy raro la pérdida testicular como tal por daño vascular. Los hematomas escrotales, que son frecuentes y en su mayoría de los casos no requieren manejo quirúrgico o ningún tipo de intervención, y se recomienda evitar los drenajes percutáneos por el riesgo de infección de la prostesis. La migración de Tucker y síntomas urinarios ocurren de manera tardía, y algo que tampoco le estamos preguntando de manera frecuente a nuestros pacientes, y es que puede haber disfunción sexual y dolor post colocación de mallas hasta en un 12% de los casos. Entonces, a tener en cuenta, sobre todo con fijación no absorbible. El dolor inguinal se define dolor inguinal crónico como aquel que ocurre mayor a 6 meses y puede llegar a ser hasta el 16% en algunas series e incapacitante del 0,5 hasta el 16%. El abanico o el tipo o los nervios involucrados está el iliopogástrico, el ilioinguinal y la rama genital del genitofemoral. Son los nervios que usualmente pueden verse involucrados en este tipo de dolor crónico, y las alternativas de manejo varían. Se puede dar un manejo inicialmente expectante si el paciente no está muy sintomático, analgésicos antiinflamatorios, y eventualmente se debe o se puede escalar si el manejo, si el dolor persiste, a bloqueos nerviosos, uso de parches de anestésico local, en algunos casos radiofrecuencia y neuroestimulación, y en casos extremos que no han respondido a las medidas previas, la cirugía y la resección de la malla. Los factores que se asocian principalmente a la presencia o a la ocurrencia de dolor crónico post herniorrafia inguinal están dados en pacientes jóvenes, fumadores, que sean fumadores activos y que tengan reparos previos. Son los pacientes que hay que tener en cuenta que tienen un mayor riesgo de presentar esta complicación. Desde el punto de vista del abordaje, ya sea comparando abordaje laparoscópico transperitoneal versus los abordajes abiertos anteriores, los estudios lo que muestran, más allá de los desenlaces que hemos revisado esta tarde, de desenlaces quirúrgicos, sí hay una tendencia o una evidencia que favorece TAP en la menor incidencia de eventos de dolor crónico. Entonces, sí hay una asociación un poquito más discutible entre la técnica TAP y TEP, pero sí entre cirugía abierta y laparoscópica puede haber una ventaja que favorece la vía laparoscópica en la incidencia. El tipo de fijación también es importante para la ocurrencia o no de eventos de dolor crónico, como se ha mencionado en el debate hace unos minutos, y es que las fijaciones con Tuckers o con elementos no absorbibles tienen un mayor riesgo, y los metaanálisis pues se asocia la fijación con sellantes o pegantes biológicos, tiene una menor incidencia de dolor crónico. Entonces, a tener en cuenta. Acá, en la experiencia de la fundación, el grupo del doctor Nazar y el doctor Hernández han revisado los desenlaces de los pacientes que son llevados a reparos TEP con mallas de autofijación, y claramente la incidencia de dolor postoperatorio es muy favorable, con muy pocos pacientes, solo uno de ellos con un dolor crónico mayor a 1 año, lo cual habla de las ventajas de la ausencia de reparos o de fijación no absorbible. Entonces, diferencias entre las técnicas, ya lo veíamos, y el doctor Fajardo también nos hablaba un poco acerca de esas ventajas que puede tener la cirugía robótica, y se favorece nuevamente cuando comparamos lo mínimamente invasivo y lo abierto, se favorecen los desenlaces en la cirugía mínimamente invasiva, ya sea por laparoscopia o robot, y también hay una diferencia estadísticamente significativa en la incidencia general de complicaciones. Una última idea que quisiera compartir con ustedes, y es que en general siempre nos estamos enfocando en los desenlaces tradicionales: recidivas, dolor crónico, lesiones, infección del sitio operatorio, pero hay que tener en cuenta qué es lo importante para los pacientes, y es que para el paciente lo que le importa es tener buena calidad de vida, no tener discapacidad secundaria al dolor, no tener disfunción sexual por dolor. Y en herniorrafia en general, los desenlaces reportados por los pacientes no están bien definidos, y se hace un llamado desde la literatura a que empecemos a ver cuáles son estos desenlaces que realmente le importan a nuestros pacientes para poderlos medir y poderlos incluir en las conversaciones que tenemos con ellos. Se puede entonces disminuir el riesgo de la aparición riesgo de la aparición de complicaciones en la herniorrafia, optimizando a los pacientes en el preoperatorio. Muchas veces podemos olvidar preguntarle al paciente si es
si usa cigarrillo o no, y son intervenciones que pueden llevar a un mejor desenlace de disminuir los riesgos. Se debe seleccionar correctamente el abordaje de acuerdo a la experticia que se tenga y a las comorbilidades y condiciones propias del paciente, y esto es tema de las charlas que ya se vieron. Y lo más importante es reconocer temprano estas complicaciones y correr hacia la complicación, no de ella. Muchas gracias.